lo que vamos a hacer hoy es matriz, ¿no? Como les digo, matriz es una estructura bastante larga, más bien es una de la segunda más larga, bueno, que tiene más implementaciones. Como ven, supongo que, bueno, lo malo es que tiene mucho y el ingeniero solo da una semana, digamos, para completarlo. Y no da porque son, a ver, dos, a ver, tiene una con vector, tiene otra con vector un poco medio raro, tiene una con listas, tiene una con punteros, con memoria, son 7 en total. Y obviamente no dan para hacerlas todas, pero vamos a hacer las más importantes, que son las más o sea, las que son diferentes, porque después, por ejemplo, estas que son de la de vector normal, o sea, no hay mucha diferencia con las otras estructuras en la manera en que se trabaja. La de punteros normal o la de memoria también no hay una gran diferencia. Pero hay dos que son una que supongo que les han explicado, que trata de trabajar con punteros, con dos clases de punteros, que bueno, si no lo han dicho me avisan, o sea, si no les han enseñado, por ahí tal vez lo dividí en dos clases, pero nunca hace eso con este tema. Y otra que es con una clase que utiliza bueno, vectores, pero de una manera un poco rara podríamos decir. ¿Okay? Y vamos a ver esas dos. Esperemos del tiempo porque no son, bueno, la de puntero es bastante larga. Pero vamos a explicar un poco la estructura en general. O sea, qué es una matriz dispersa, los métodos que tiene y todo eso. Ok. Ya. ¿Dónde está? Vamos a poner acá. Matriz dispersa. Una matriz dispersa es nada más que una matriz, supongo que saben que es una matriz. O sea, esta es una matriz, por ejemplo, ¿no? Que tiene datos. No importa la dimensión. Es una matriz. Voy a borrar uno de estos, a ver, este, ¿verdad? Pero la diferencia en que en una matriz dispersa, sucede que en una matriz dispersa hay un dato, normalmente hay un dato que está esparcido que por toda la matriz, que se repite bastante en la matriz, como en este caso vemos el 0 que se repite bastante y apenas hay 2, 1. ¿Y por qué se hace esta estructura en sí? Porque, o sea, nosotros podríamos crear, por ejemplo, esta matriz es de 3 por 4, 3 filas y 4 columnas. Nosotros podemos crear una matriz así, que sea de 3 y 4. Obviamente eso no ocupa mucha memoria que digamos, pero viendo a gran escala, digamos si fuera 30 por 40, si tuviéramos de la misma manera, o sea, puros ceros, digamos, solo en dos partes hay un 1, ocupa muchísima memoria. ¿Y qué es lo que se trata de hacer bueno, en esta estructura independiente del tipo de implementación? Es que nosotros, eh, asumiendo que es una matriz dispersa, solo vamos a guardar los datos de aquellos valores que no, bueno, diferentes del valor que predomina. Por ejemplo, acá predomina el 0, ¿no? Estos datos en realidad no vamos a tener guardado. Solo vamos a tener guardado, digamos, la celda, o sea, la posición de la celda donde no es 0 y el valor que tiene. Por ejemplo, acá tenemos que guardar, digamos, esta es la celda, yo que sé, la 1, 6 y el valor que tiene es 1. Y acá está otra celda, digamos que es la 2, 1 y tiene el valor de 1. Que, o sea, pueden ser diferentes.
pero no nos vamos a encargar de guardar los otros datos donde hay un cero. Y no siempre es cero. Normalmente este valor nosotros lo definimos cuantas veces queramos. O sea, lo podemos cambiar y ir cambiando. Pero ese también tenemos que guardarlo. Por ejemplo, este normalmente se le llama que es un valor que se va a repetir bastante. Y tiene, por ejemplo, acá el valor que tiene es cero. Esa es la implementación. Bueno, no es la implementación, es como, o sea, ¿qué es lo que se trata de hacer con esta estructura? Nosotros vamos a hacer dos implementaciones. Vamos a empezar con una que, bueno, se llama vector. Normalmente, no creo qué nombre le pone Inge, pero es un vector comprimido. Porque hay una clase, una implementación que utiliza vectores de manera normal. ¿A qué me refiero con vectores de manera normal? Eh, Esto, por ejemplo, que vamos a tener un vector, o son tres vectores. Un vector que me guarda, bueno, me va a guardar la fila de un valor, la columna y el valor. Creo que eran tres. Y solo vamos a guardar ahí datos de aquellos valores que no sean el valor repetido. Por ejemplo, si queremos guardar nosotros vamos a guardar qué fila está. Por ejemplo, esta es la fila 1, en qué posición está y el valor que tiene. Y siempre respetando en que todos los que sean de esa posición, digamos esta es la posición 0, van a estar relacionados. Si fuera 1, acá tenemos que guardar, por ejemplo, está en la fila 3, 1, y tiene el valor 4. Y de esa manera se hace. Pero, a ver, ¿cómo era lo que trataba de hacer el INE? Por ejemplo, nosotros podemos tener, digamos acá vamos a poner 2, 4, 2, 3. Por ejemplo, esos valores van a estar guardados así, aumente 2, ¿no? Fila 1, fila 1, columna 1, columna 2, acá hay 2 y acá hay 3. ¿Ok? Y como ven, lo que se trata de hacer en este vector comprimido, que lo vamos a ver en el PDF un poco mejor, que no me acuerdo cuál era el que se comprimía. La verdad es bastante complicada entender esta cosa, no les voy a mentir. Obviamente la única manera de comprender es practicando y haciendo todo por su cuenta. A ver acá. Vamos a ver si yo lo noté. Ya, está bien. ¿Qué iba a hacer? Ya. 1, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 2, 1. Ya. A ver, era en la columna. Ajá, en la fila. Pasa que lo que se trata de hacer con este nuevo clase de implementación de vector es que nosotros en la fila vamos a tratar de no guardar, bueno, ¿cómo les explico? Como ven, acá lo que se guarda, a ver, es un dato. Acá lo que se guarda es una posición de una columna. Y acá lo que se guarda es una posición de una fila. Ok, lo que vamos a hacer nosotros es una estructura donde en la fila se va a guardar los datos de otra manera. ¿De qué manera? En el vector de filas vamos a tener nosotros, dependiendo de cuántas filas son, vamos a tener
solo esa cantidad de posiciones en el vector. En este caso, bueno, más 1. Ahorita les voy a explicar por qué más 1. Yo tengo aquí 3 filas. O sea, más 1, 4. Entonces, en mi vector de filas voy a tener 4 números. ¿Cuáles? No sé, por eso lo voy a poner, no sé. Ahora, el vector de columna, ¿qué va a ir ahí? Porque van a seguir existiendo los mismos vectores, solo que van a manejarse un poco diferente. En el vector de columnas nosotros vamos a tener igual posiciones de columnas, pero guardadas de una forma un poco rarita, podemos decir. Y, o sea, el orden más que todo. Y en el vector de datos igual. Ya. ¿Cómo era? En el vector de filas, lo que se va a guardar es, bueno, se van a guardar valores que van a indicar en esa fila cuántos datos válidos hay. Vamos a enumerar las posiciones. La fila ahora, acuérdense que va a empezar desde 0. Por ejemplo, yo voy a poner una matriz, digamos que es una matriz inicial. Vamos a poner una matriz de 3 por 3. Cuando se crea una matriz, normalmente, si el valor de repetido es 0, se va a quedar así, ¿no? O sea que en realidad no hay datos. No hay datos, entonces acá va a estar vacío. Y tampoco estamos guardando, como no estamos guardando datos, no va a haber posiciones de columnas. Entonces va a estar vacío. Y no debería haber posiciones de filas, en teoría. Pero estos no son posiciones de filas. Lo que me van a indicar estos números es en esa fila cuántos, cuántos valores que son diferentes de el valor repetido hay. Por ejemplo, voy a plantear un ejemplo. Digamos, si fuera así, voy a borrar un poco. Lo que se debería guardar acá es en esa fila cuántos elementos cuántos elementos diferentes de 0 hay en esa fila. Por ejemplo, en la fila 0 hay 2. En la fila 1 solo hay uno que es diferente, que es este. En la fila 2 hay 0. Ahora, no tiene sentido que haya esto, porque no hay esa fila. Pero, bueno, pasa que esta implementación es rara, es muy típica del ingeniero. Aunque hay, o sea, no la creo él, pero sí debe existir, no. Alguien le habrá hecho eso. Yo quiero guardar justamente esos datos en ese vector, o sea, cuántos elementos diferentes de ese 0, bueno, ese 0 como bien es un valor repetido, hay, pero no lo voy a guardar así directamente el valor, lo voy a guardar como que los valores para sacar una fórmula. ¿A qué me refiero con eso? De alguna manera, estos valores los voy a guardar y eso me va a ayudar esta posición extra. Acuérdense, en la fila 0 hay dos que son diferentes de 0. En la fila 1 hay uno que es diferente de 0. En la fila 2 hay 0. Hay ceros que son diferentes de 0. Raro, ¿no? Yo me voy a encargar de guardar este valor acá mediante una fórmula que la vamos a sacar entre, por ejemplo, si yo quiero guardar de la fila 0, o sea, perdón, si yo quiero guardar de la fila 0 que hay dos que son diferentes, voy a hacer esto. Voy a poner 1 acá y le voy a sumar cuántos son diferentes, 3. Y cuando yo quiera recuperar cuántos son diferentes de 0, lo que voy a hacer en realidad es una resta. 3 menos 1
este me va a indicar que hay 2. Ahora, esto mismo vamos a hacer con la 1, pero una vez que ya esté con ese valor, lo que tenemos que hacer es, yo quiero de alguna manera obtener que en la fila 1 solo hay un valor. Entonces, al valor que tiene ahorita, yo le voy a sumar más 1 y se lo voy a poner acá. No sé si se dan cuenta, pero en la posición 0, el que me está indicando cuántos son diferentes de 0 es la resta entre estos dos. Me está diciendo que hay 2. En la posición 1, lo que me indica cuántos son diferentes es la resta entre estos dos, que me indica que hay 1. Y en la posición 2 tenemos que hacer lo mismo. Como hay 0, lo que vamos a hacer es 4 le sumamos 0. Y quien me indica cuántos son diferentes de 0 va a ser la resta entre estos dos. 0. Y es un poco raro porque, o sea, la verdad, ¿saben cómo se podría hacer de una manera así, bien, o sea, bastante buena? Directamente guardar estos valores, o sea, 2, 1 y 0. O sea, en vez de guardarlo así, que lo sacamos mediante una resta, los guardamos acá. ¿Por qué no lo hacen? No me pregunten a mí, porque el ingeniero lo plantea, ¿no? Seguramente para hacerlo más complicado o porque es algo que no se ve, la verdad. Y eso. Pero la cosa es que, o sea, miren, yo ya puse estos valores. Esperen, tengo. Ay, ¿qué ha pasado acá? No cambia el lápiz. Vamos a enfriarnos. Ok, vamos a meter el lápiz. Ok. A ver, a ver. Ya. Lo que les decía. O sea, miren, mediante estos valores, haciendo restas entre este y su siguiente, vamos a obtener este valor que va a indicar cuántos hay diferentes de 0 en esa fila. Pero ¿cómo llegamos de esa manera a... ¿Cómo llegamos a obtener eso? Antes de eso, también les voy a explicar por qué justamente hacemos esto. Pero ¿cómo vamos a jugar a los otros datos? Ya? Si vector de columnas y vector de... Lo que pasa es que ahora, en las columnas, nosotros vamos a jugar igual posiciones de columnas, pero ordenadas. Por ejemplo, pasa que vamos a guardar primero estas posiciones de columna. Esta es la posición 1 y 2. La vamos a guardar acá. Pero ¿cómo la vamos a asociar a una fila? Ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, esta es la posición 1. La vamos a guardar acá. Es justamente que ese valor que nosotros estamos obteniendo mediante la resta nos indica más o menos cómo están agrupados, podríamos decir, las columnas en el vector. Y acá este 1 y acá 0, no hay nada, ¿no? Y acá guardamos el valor que hay en ese. Por ejemplo, acá va a ser 2, 1 y 1, que sería esto. Ya, una vez hecho eso, bueno, eso es cómo van a estar asociados. Pero nosotros cómo logramos que la estructura lo haga. El método, bueno, para empezar, siempre en una estructura hay métodos bastante importantes y hay métodos que normalmente no importan, bueno, no, que si fallan no significa que no, que si fallan tal vez la estructura siga funcionando. Pero por ejemplo, yo voy a mostrar los métodos que hay. O sea, esta estructura ya la tengo programada, pero la vamos a volver a programar. Voy a borrar los métodos. Los métodos que hay unos que son bastante sencillos. Por ejemplo, el dimensionar es cambiar
bueno, el tamaño del vector, las filas o las columnas, o ambos. Está el dimensión fila, que obtiene cuántas filas hay, el dimensión columna, está el elemento que me dice, si yo le mando, o sea, unas posiciones, me tiene que devolver qué valor hay ahí. Y los importantes acá son el poner y el definir valor repetido. El definir valor repetido es un método que, bueno, el ingeniero no lo explica, o bueno, antes, creo que ahora lo explica un poco mejor, pero antes era como que había mucha duda en que cómo funciona. Pero por suerte ya no hay esa duda. Y el método poner, que es el método, la verdad, que hace todo el trabajo pesado de insertar, bueno, no inserta en una matriz, sino que inserta en este caso en unos vectores, que eso hacen como, son la clave para guardar esa estructura de la matriz, los datos de la matriz y las celdas y todo eso. Así que yo voy a borrar los métodos, todos, excepto algunos que no tiene sentido que los borre porque son sencillos. Voy a borrar los datos que se guardan son el vector de fila, el vector de columna, el vector de datos, la dimensión de la fila, la dimensión de las columnas, el valor que se repite, que acá es 0, que puede cambiar, y el número de términos que se van agregando. Ya, y yo voy a borrar casi todo. Bueno, voy a comentarlo. Si no funciona o me trabo, igual nos podemos fijar. El definir valor repetido, a ver, es bastante complicado, la verdad. A ver. Ya. Y son los métodos que tenemos que hacer. Vamos a escribir, bueno, uno a uno más o menos cómo van a trabajar. Veamos. Voy a borrar todo. Más o menos de 0. Nosotros vamos a poner primero el constructor. Cuando nos mandan el constructor, normalmente a ver, no nos mandan datos para, digamos, para dimensionar la fila, como acá había, ¿no? No puedo ver lo que había ahí, ya ni modo. Cuando nos mandan el constructor, acá estos vectores no están inicializados hasta el punto. A ver. Estos vectores no están inicializados, o sea que tienen un valor de nulo. No tienen datos, no tienen campos creados. Después, dimensión de fila no tiene valor 0. Después, dimensión de columna tiene valor de 0. Y tenemos número de términos, lo vamos a inicializar 0. ¿Y cuál otro falta? A ver. Esos nomás son, creo, me voy a fijar. Y el valor repetido, ese normalmente se crea con 0. Lo que nosotros vamos a hacer es solo inicializar estos. Este no lo podemos inicializar. ¿Por qué? Porque estos vectores de acá, según el tamaño cuando se dimensione la matriz, digamos, cuando me digan, digamos, 3 filas y 3 columnas, recién ahí cambia la dimensión de estos vectores, de los 3. Y también cambian acá algunas cosas, obviamente, pero por el momento solo inicializamos estos. Aunque la verdad ni siquiera, no es necesario que los inicialicemos. Bueno, yo los tenía inicializados porque, por este motivo, me lo voy a mostrar a ver si lo puedo abrir de nuevo, el que tenía el código ya. Porque este código es del semestre pasado, o sea, es lo mismo. Porque,
Bueno, aunque yo lo borré, pero las otras clases las copié y son las mismas. Bien. Matriz con vector Bien. Lo que hacía yo era inicializar, bueno, inicializar los vectores. Miren, a todo le ponía 0. Acá los creaba. Bueno, se iban a crear con 0 inicializar. Pero nosotros no vamos a hacer nada porque ahora, bueno, que estoy explicando ahorita me doy cuenta que no tiene sentido hacerlo. Solo esto se hace cuando se redimensiona. Por ejemplo, cuando nos dicen, quiero que dimensiones la matriz a 4 por 4. La matriz en realidad lo que va a hacer es crear esto. Va a crear una matriz. ¿Con qué valor le va a poner? Normalmente lo que tenemos que poner es a todos. Bueno, en realidad no se crea una matriz, ¿no? Pero más o menos es como va a estar representada. Nos dicen eso, lo que tenemos que hacer es cambiar la dimensión, es 4 la que nos mandan. Las columnas son 4. El número de términos lo vamos a poner en 0 y el repetido, bueno, lo ponemos en 0. Ahora, en el vector de filas, ¿cuál va a ser la dimensión que va a tomar? La dimensión que va a tomar el vector de filas va a ser la dimensión de filas más 1. ¿Ok? Eso va a ser lo que va a tomar. Entonces, en este caso va a tomar 0, 1. Esas son la cantidad de filas más 1. Y ahora, en el vector de columnas, pasa que en el vector de columnas nos guarda posiciones de columnas. ¿Y con qué valor deberíamos ponerle? Acá tenemos que ponerle sí o sí lo máximo que puede guardar la matriz. Lo máximo que puede guardar la matriz es multiplicar las filas por las columnas. En este caso, 4 por 4 sería 16. Entonces, va a guardar datos. Yo voy a poner algunos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 15 en este caso, ¿ok? Porque empieza en 0. Y también con el vector de datos. Y lo que tenemos que hacer, acuérdense que este vector, bueno, normalmente todos los vectores cuando se inicializan se crean con 0, ¿no? 0. Este de acá igual. Lo que vamos a hacer, pasa que el vector f, mediante la resta, digamos, si yo quiero saber cuántos elementos son diferentes de 0, por ejemplo, en esta fila, tengo que hacer una resta entre este y este. Este menos este da 0. Y está bien porque justamente en esta fila hay 0 datos. Y en todos, si se dan cuenta, al hacer una resta cuando se inicializan los datos, da 0. 0, 0, 0, 0. Y está bien porque no hay datos en ninguno. Pero nosotros lo vamos a inicializar con 1 porque nos va a ayudar para después. Porque si los inicializamos todos con 1, igual las restas dan 0, 0, 0 y 0. Nos indican que en esta fila hay 0 datos. En esta fila hay 0 datos. En esta fila hay 0 datos y en esta fila hay 0 datos. Y ya ahorita vamos a ir viendo cómo se hace ya el método de poner. Primero hay que hacer el método de poner. Bueno, hay unos métodos extras tal vez, pero eso. Vamos a ver si da tiempo para la otra. Con esta estructura, por si acaso, el ingeniero siempre suele tomar laboratorio más que porque es la más difícil de implementar junto con la otra. Si no nos da tiempo para hacer la otra, tenemos hasta las 5, la de punteros dobles, esa, como les dije, está en el semestre pasado y todo eso, ¿no? Y del canal de YouTube, el método dimensional.
lo que se hace es justamente, no lo borré, es esto. Se crea, se iguala la dimensión de fila, se crea el vector de datos, que es una multiplicación, el vector de fila, que es esto más 1, y en todo esto se pone 1. ¿Ya? Nada más. Ahora veamos el método poner. Para empezar, yo voy a codificar unas cosas. En el método poner, siempre nos tenemos que encargar que la fila que nos mandan es mayor o igual a 1. Y que también la fila es menor o igual a la dimensión de filas que se dimensionó. También la columna tiene que ser mayor o igual a 1. Y la columna tiene que ser menor o igual a la dimensión de columnas. Ya, eso. Y también, a ver, vamos a ver acá. El valor no me acuerdo si se hacía una validación. O sea, hay una validación, pero no me acuerdo bien dónde insertar. Miren, acá ya están todos los códigos. Bien. A ver, a ver. A ver. Está bien, creo. Sí. Acá en este caso hay dos posibilidades cuando me piden que yo inserte un valor. En este caso vamos a ver el primero, que es sencillo. Que... A ver, ¿cómo era? Creo que era cuando no hay datos o cuando hay. Me voy a fijar acá. En el PDF. Hay que ver, el que manda un elemento, bueno, a un método que se verifica si existe el elemento. Ya. Nos van a mandar una posición. Por ejemplo, nos van a decir, por ejemplo, mete en... Si nos piden, por ejemplo, mete en 2 2 el valor de 7, acá va a ir 7. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ir acá? Eso es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que ver con un método. Yo voy a apartar el PDF mejor para explicarlo más rápido. Con un método verificar si justamente en la matriz ya había ese valor y hay que sustituirlo o es un valor nuevo. Para eso se llama un método llamado existe elemento. Existe elemento. Este método lo que hace, yo me voy a fijar nada más el PDF que hace, porque no me acuerdo, la verdad. Bueno, o sea, sí podría ponerme a ver, acordarme, pero es más rápido hay que hacerlo. Para verificar si existe elemento, se crea una variable y nosotros que le vamos a poner si existe, que va a ser igual a 0 al inicio, y vamos a tener otra variable en lugar antes que es igual a 0. ¿Por qué estas variables qué función cumplen? Ahorita vamos a ver. Lo que nosotros tenemos que hacer es hasta la fila que nos manden, bueno en este caso pero menos 1, yo tengo que ir viendo, llegar hasta la fila que nos manden, y pasa que este lugar antes nos va a decir, voy a poner un ejemplo donde ya hay datos porque así le van a entender un poco mejor. Por ejemplo, si fuera este 3 2 y este será 5 y esto 5 5. Por ejemplo, acá con los datos, con lo que hay acá, aquí me está diciendo que en la fila 0 hay 2 datos, en la fila 1 hay 2 datos y acá hay 0. Me está diciendo eso. Por ejemplo, yo voy a poner los datos que hay. Vemos que acá hay 2 y 3 y acá hay 1 y 4. Ok, y en las columnas tendría que haber esto. Esta es la columna 1, por el caso. La columna 1, 3. Y esta es la columna 1, 2.
Lo que yo tengo que hacer es, yo tengo que, por ejemplo, si me dicen en la columna 2 en el vector de columnas, tengo que saber dónde empiezan esas columnas. Esas columnas empiezan desde esta posición, ¿ok? Y yo tengo que de alguna manera calcular, o sea, saber de dónde empieza y cómo vamos a hacer. Yo voy a ir sumando estos valores que me va a dar la resta. Por ejemplo, si yo sumo esto, bueno, esto más la resta de eso me dice 2. Entonces me dice que, bueno, vamos a ir sumando. ¿Y esto hasta dónde lo vamos a hacer? Hasta llegar justamente acá. Para empezar, cuando en un for recorremos hasta acá, le sumamos primero esto, más 2. Cuando llegamos hasta acá, ya ahí acaba y no sumamos nada más. Y el valor que se haya quedado en lugar antes es el que me va a indicar justamente eh, dónde empieza las columnas de esa fila. La fila 2 en este caso. Me dice, empiezan acá. Y también tengo que saber dónde acaban. ¿Y cómo voy a saber dónde acaban? Haciendo esto. Bueno, no sabiendo dónde acaban, sino cuántos elementos hay en esa fila. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos elementos hay en esa fila, en la fila 2, lo que tengo que hacer es la resta de estos dos. Así que ya tenemos, sabemos que donde empiezan los datos de la fila, bueno, 2 en este caso, es en aquí. ¿Y cuántos elementos hay? Son 2. Tenemos el máximo de elementos que hay, son 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar si, o sea, a nosotros nos van a pasar la columna 2. Bueno, la columna 2 es esta, que nosotros en realidad es esta, la tenemos guardado, pero menos 1. Lo que yo tengo que recorrer es recorrer desde acá, dos posiciones, o sea, esta posición y esta posición. Tengo que preguntar si esa posición es igual a lo que hay acá, pero menos 1. Entonces, 2 menos 1 es igual a esto, sí. O sea, si cumple, significa que ese elemento ya existe. Entonces, vamos a devolver, a ver qué devolveríamos en ese caso. Tendríamos que devolver la posición esta de la columna, que sería 2. ¿Ok? Entonces, pero por ejemplo, imagínense que nos dicen 2 4. 2 4 es esto. Si yo quiero buscar, primero voy a buscar, bueno, 4 menos 1 es 3. Voy a buscar si 3 cumple con este, no. 3 cumple con este, o sea, son iguales, no. Entonces, si no cumple, porque acuérdense que solo se recorre lo que me dice acá. Si no cumple, esto me indica que no existe ese elemento y deberíamos devolver, bueno, deberíamos devolver lo que alguien existe. Pero existe, nosotros lo vamos a inicializar en menos 1. Si nos devuelve menos 1, significa que no existe. La verdad, no, el código yo se lo voy a copiar, que no haya borrado el código, porque más que todo acá es entender la lógica que otra cosa. For a la fila, creo. ¿Saben qué? Lo voy a copiar porque más que todo por el tiempo ya. Está bien. Creo que no copié. Está bien. Ya, ese elemento existe elemento. A lo que íbamos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo,
Si me estaban diciendo metete en 227, o sea, el método existe elemento, por ejemplo, yo le voy a poner en esta variable, me da a volver que ese elemento está existiendo, voy a poner los valores que tiene. Por ejemplo, acá los valores son 2, 3, 1 y 4. Este existe elemento me va a devolver la posición esta. Y me va a decir que ahí existe ese elemento. Y lo único que tengo que hacer es cambiarlo. Lo borro y le pongo 7. ¿Ok? Nada más. Que es el caso más fácil, la verdad. La cosa es cuando se mete uno nuevo. Voy a fijarme a ver cómo era. Sacamos el lugar. Y vamos a probar. Sí, lugar. Bueno, si el lugar es diferente de -1 significa que existe. Entonces lo único que hacemos es vector de datos, porque solo se cambia el dato, igual a valor. Y el caso contrario ya es el caso que se encarga de hacer todo. Oye, este sí. Bueno, es más o menos. A ver. eh, un poco complicado, a ver. Por ejemplo, yo voy a partir que ya tengo estos datos. Va a ser un poco más fácil entenderlo. Pasa que cuando está vacío, o sea, va a funcionar, pero es el caso más simple en que se los puedo explicar. En cambio, cuando ya hay datos, también obviamente que debe funcionar, pero es el caso más complejo y, o sea, para explicación siempre es mejor ver los casos complejos. Así que, ¿qué se hace? Por ejemplo, si yo quiero meter, acá vamos a hacer un poco el cambio. Digamos que en realidad ahora está así. Si está así, me está indicando que en la columna 0, bueno, en la fila 0 hay 2 datos. Si está así, me está indicando que en la 1 hay 0 datos. Por eso es que acá quedó vacío, por eso es que lo borré. Y me está indicando que en la tercera hay 2 datos. Entonces yo voy a poner que eran estos, 7, 4. Que justamente son estos, ¿no? O sea que esto que hay 2 datos son estos dos. Esto que hay 0 datos, no hay como hay 0, no son. Pero estos que hay 2 datos son estos dos. Imagínense que me dicen, mete en aquí, ponete el valor de 8. O sea, me están diciendo en la 2.1, mete 8. Lo que tiene que pasar es, en realidad, esto va ordenado por si acaso. Va ordenado. Para empezar, acá de alguna manera este tiene que aumentar a 4. Y este, porque este me tiene que decir, en la este hay 2. Ahora aumentó 1, hay 1. Y este aumenta a 6 porque este dice hay 2. Pero esto tiene que ir ordenado. Estos dos tienen que estar acá al principio. Después, este 1 debería ser este. Y estos dos que voy a sacar debería ser ese. O sea que se tiene que insertar acá al medio, o en realidad un nuevo elemento. Y lo que tenemos que sacar es, bueno, con un método, ver dónde se va a insertar. Voy a ponerlo como lo teníamos antes. Era así, creo. No, 3. Ahora sí. Ya. Tengo que ver dónde se va a insertar este de acá. Obviamente eso se va a hacer siempre y cuando no esté el dato y por eso se va a ir por el else. ¿Cómo va a funcionar ese método de dónde insertar? A ver. Voy a buscar. Ya. Tengo que llegar, a ver. Similar, muy similar, a ver. Tengo que llegar a la posición, bueno, donde supuestamente debería empezar esa fila. ¿Cómo?
con una suma en una variable le llamaban lugar antes, haciendo una suma hasta aquí. Yo quiero saber en esta fila, porque me dicen en esa fila metele. Hasta ahí tengo que hacer una resta o en una suma, primero 0, más lo que me esté dando esas restas. 2. Como solo va a llegar acá y cuando pasa acá tiene que cortarse porque justamente es hasta acá donde me interesa, me va a decir aquí, que es el mismo de aquí, que yo lo voy a marcar mejor así. Aquí debería empezar ya esa fila nueva, porque en realidad es una fila nueva. Bueno, no necesariamente puede ser una fila nueva, pero puede ser que ya exista, pero igual es la misma lógica. Yo tengo, a ver, ¿qué se hacía? Nuevo lugar, lugar antes, lugar antes. Para cada uno. Ah, ya. Bueno, este caso un poco va a funcionar, pero yo voy a hacer otra cosita para que el caso sea un poco más complejo. Voy a asumir que ese 8 ya está. Por ejemplo, si ese 8 ya está, los datos ya van a estar así. O sea, yo los pongo porque sé cómo se comporta la estructura. Me dice, hay dos, acá la resta da 2, que son estos dos. La resta de esto da 1, que va a ser este 1, que es el 8. En la 2, en la columna 0, porque es en la columna 0, está el valor de 8. Y después me dice, acá hay 2, que van a ser estos dos. Me dice, en la columna, esta es la columna 1 y 2, está en el valor de 7 y 4. Y acá va 0, 0, 0, 0. Ya, una vez, a ver, está bien. Vamos a ver el caso este, digamos que me quieren meter acá 9, en la 2 4 me quieren meter 9. Lo mismo, obtengo dónde empieza esa fila. Esa fila empieza acá. Entonces ese valor ya lo tengo. Esto se hace haciendo las restas hasta llegar acá y acá. Lo tengo el valor que es 2. Tengo que obtener, a ver, vamos a tener dos variables. Una en el look lo voy a poner que va a ser igual a esa, eso es lo que se hace acá, y otra que se va a llamar look2, look2, lug A le vamos a poner que va a ser igual a 2. Se está igualando a la de acá. Lo que se tiene que hacer es, a ver, C, ¿dónde está? Columna mayor que lugar B. Columna mayor que lugar B. Ah, ya. Creo que esta no importa si no están ordenadas las columnas. A ver. Ya. Tengo que recorrer lo que me diga cuántos elementos hay. Como hay uno, desde acá voy a recorrer este. Y voy a sacar que el lugar, ¿qué dice? Columna, la columna es 4. Pero esta cosa está confusa, creo que el ingeniero lo hizo mal. Me voy a fijar. Es la columna. Vector lugar.
lugar más I. Creo que ya le entendí. Creo que esta cosa está un poco mal. Lugar más I. Ya. Es que yo tengo que buscar dónde se tendría que insertar. Tengo que tener más datos. Yo le voy a explicar cuál es el lugar que debería darle. La lógica la voy a dejar ahí para que me avisen porque está un poco mal lo que hay en el PDF. Por ejemplo, yo voy a poner más datos. Voy a poner que justamente hay 3 datos, que son estos. Y esto lo voy a borrar para que no sea tan complicado. Por ejemplo, si están esos 3 datos, los valores que va a tener es las columnas que hay son la 0, 1 y 3. 0, 1 y 3. Acá me dice estos dos pertenecen a estos dos y estos 3 pertenecen a estos 3. Y los valores que hay son 8, 3, 9. Pasa que, por ejemplo, si me dicen, ahora sí, este es el ejemplo más práctico. Meten 2, 3, 11. Lo que yo tengo que ver para empezar es dónde empieza esa fila. Empieza acá. Desde acá empieza esa fila. Y yo tengo que ver dónde meter esa columna. Porque si yo meto esa columna, a ver, sí, dónde insertar, sí, está bien, acá el poner, a ver, está perfecto. A ver, dice, esa columna, como ven acá está en un orden, ¿no? 0, 1 y 3, debería estar acá, debería meterse acá. Entonces lo que me va a devolver es que donde se tiene que insertar es acá, en 4. Solo me dice que se tiene que insertar acá, porque la manera en que debería ponerse es así. Este se pasa acá, 3, 9, acá se copia que ahora está la columna 2 y el valor es 11. Y como aumentamos, desde acá tenemos que poner que acá es 7 para decir que acá hay 4. 4 en este. Como en esta estructura no es nada fácil. Y estos valores también aumentar para que se mantenga el valor de 0. Hay 0 y acá hay 0. Ese método lo voy a copiar porque, bueno, más tiempo no conviene hacer esto. Como ven, los temas acá son bastante largos. Y si ya se tiene todo hecho, es mucho mejor porque solo se explica la lógica. Es lo que les digo, casi sí. A ver. Sigamos con el método poner. Por ejemplo, ahí ya lo inserté supuestamente. Pero, por ejemplo, ¿dónde insertar? Lo que nos devolvió de insertar fue 4. Yo ya lo inserté, pero no debería haber sido así. ¿Qué es lo que se hace? Para empezar, se hace, ¿cómo era? Se tengo que, también, cada vez que se inserta, por ejemplo, con los números de términos que tenemos ahorita son, ¿cuántos son? Son 5, ¿no? Yo tengo que desplazar desde 5 hasta que me diga dónde insertar,
tengo que desplazar de atrás para adelante. O sea, acá tengo que copiar. Por ejemplo, si el don de insertar haya sido acá, o sea que acá tenían que meterse, yo tengo que copiar estos datos. Acá 3, acá 9, acá 1 y acá 3. Y acá se van a meter los nuevos datos. Pero como en este caso, el don de insertar solo fue hasta acá, perdón. Hasta acá, solo se copia en eso. Y lo que se va a hacer después es reemplazar. El valor que entra acá es 11 y la columna es 2. Y aumentamos el número de términos. Acá el número de términos se aumenta en 1 o 6. ¿Y qué es lo que se hace? Tengo que ajustar estos valores justamente desde acá, bueno, pero más 1, desde acá hasta el final, a todos le tengo que aumentar 1. A este le aumento 1, a este le aumento 1, a este le aumento 1. Para mantener el orden. ¿Ok? Y eso. Vamos a copiar el código. Porque se nos está haciendo bastante largo. Justamente. Acá se haga una cosita. Aquí la que dice. Acá hay una cosa que va a ser brutal. Voy a copiar todo, ¿ok? Y lo voy a explicar. Esto el ingeniero no lo pone por si acaso porque, no sé, para hacerlo complicado. Ya, sucede que también cuando queremos insertar uno nuevo, que es este caso que hicimos, tenemos que verificar que este valor sea diferente y repetido. Por ejemplo, si es 0, no tiene sentido que acá es donde se tiene que poner, volvamos a poner 0. O sea que 0 se va a poner acá y no tiene que estar. Entonces, se tiene que verificar en el código que sea ese valor diferente y repetido. Pero hay una posibilidad cuando existe. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, ya con estos datos que tengo, si me dicen mete acá, que esta es la 220, cuando el dato ya existe, sí se puede hacer eso. Pero ¿cómo quedaría la estructura? O sea, acá quedaría 0. Lo que se tiene que hacer es de alguna manera hacer que se borre. Porque no puede existir ese valor debido a que acá se trata de ahorrar memoria. Y si está 0, bueno, rompe como la regla de la estructura. Y es justamente lo que se hace acá. ¿Qué es lo que se hace? Desde esta posición, o sea, esta posición me la va a dar, me dice, para empezar lo sustituye. Esto lo tenemos mediante lugar, mediante un método al inicio. Desde esta posición yo tengo que copiar lo que hay adelante, o sea, vamos a recorrerlo. Acá va a ir 211, acá va a ir 39, y lo que vamos a hacer es disminuir el número de términos. Disminuimos en -1 y ya. Pero, si nos fijamos, acá quedaron 3 valores de la fila 2 y 2. Entonces, pero acá no cumple con esto, porque acá dice que hay 2 y acá dice que hay 4. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? También tenemos que actualizar ese vector con con un código, a ver, bastante sencillo, que es desde la fila que nos mandan hasta el final, disminuirle -1 nomás a todo eso y ya está. Como ven, son cositas que, bueno, en un examen normalmente, y creo que esta validación en ninguna de las estructuras está. Bueno, yo estoy leyendo el PDF del semestre pasado, pero es lo mismo, yo creo, ¿no? Ojalá. Ya, y el método poner es uno de los más importantes. Y a continuación, a ver qué método falta. Yo voy a poner los otros métodos.
Vamos a ver qué métodos faltan. El dimensión. El método fila. No me acuerdo para qué se hizo ese método fila. Es privado, creo ese método. Fila. Ah, ya. Voy a copiar el código y me voy a fijar dónde se utiliza ese fila. El elemento, creo que es en el definir valor repetido. Ah, se utilizaba antes. A ver, ahora se utiliza de otra manera. Antes se utilizaba este método fila. Bueno, está comentando. Entonces ese método fila no se está usando al parecer. El que sí voy a copiar es el método elemento. El método elemento es fácil porque mediante el método existe elemento verificamos si está. O sea, si el elemento está en los vectores, significa que ese dato está guardado. Pero si no está, significa que no está guardado. Y la posibilidad ahí es que tenemos que volver es que es un valor repetido. Nada más. Vamos a copiar el método elemento, el fila no lo usamos y vamos a hacer el método definir valor repetido que es bastante... es complejo, la verdad. Más que todo porque no le explica el ingeniero, bueno, el RP, el evaluador no considera... Sí, no lo hace porque... No sé, porque ahí está la trampa. Y siempre van a ver que les va a meter definir valor repetido y no y eso. Yo voy a sacar esto un rato acá para explicarles lo que se hace. Ahora, ¿qué sucede con el definir valor repetido? Yo tengo, estos son los vectores, ¿no? Y ahora vamos a manejar asumiendo unas cosas. Sucede algo. Cuando se cambia el valor repetido, es digamos que ese cero, yo digo, ahora mi nuevo valor repetido va a ser menos 1. Entonces, donde estén todos esos ceros, se va a hacer menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Este 11 lo voy a cambiar a 2 para un ejemplo un poco mejor. Eso está bien, ¿no? Es sencillo hacer eso porque solo es cambiar una variable. La variable que guarda justamente ese repetido que es esta. Acuérdense, ahorita tenemos 6 elementos. Es sencillo en teoría hacer eso, pero surgen ciertas cosas. Cuando a veces, digamos, yo defino el valor repetido y ese valor ya estaba dentro de los datos. ¿Por qué? Fíjense, si yo cambio, por ejemplo, que mi valor repetido ahora es 2, o sea, todo menos 1, y esta explicación no solo es para esta implementación, en general, todos esos menos 1 cambian a 2. Y está bien en teoría, ¿no? En teoría está bien. Pero, ¿qué sucede? Sucede que cuando yo cambio a 2, ¿cómo les explico? En realidad, no se maneja de esa forma. Cuando este valor repetido se cambia, pero ese valor justamente ya está dentro de los vectores, porque del vector de datos ya está ese acá, ¿no? Lo que sucede no es eso, vamos a asumir que A era 0 y si está cambiando a 2. Lo que pasa es esto, y eso de verificar si existe es con cierta lógica.
Ya. Eh, Recapitulemos. Cuando se quiere cambiar el valor repetido de 0 a 2, no se sustituyen todos los datos. ¿Por qué? Lo que se trata de decir es que, no, ahora 2 es mi nuevo valor repetido, pero quiero que se mantengan los 0. Entonces, ¿qué sucede ahí? Me está diciendo que estos dos son el nuevo valor repetido y 0 ahora quiero que sean datos. Lo que se tendría que hacer ahí es meter, yo voy a hacer más o menos como es, pero bueno, la lógica de hacerla yo la voy a dejar para que la analicen. Más que todo tienen que fijarse cómo verificar si existe ese valor repetido nuevo. El nuevo es este. Lo que se tendría que hacer es justamente todos esos ceros que eran el valor repetido se tienen que meter acá en el vector de datos. O sea, no debería ser así. Bueno, en realidad lo que debería pasar es esto. Vamos a poner todos, a ver, el vector de f, el vector de las columnas y el vector de datos. Los datos voy a poner en orden 0, 2, 0, 3. Después vamos a borrar algunos. Después está 8, 29. Después está 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Las columnas acá son 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y esto me indica, fíjense, en cada fila hay 4, entonces va a ser 1, para que dé 4 es 5, para que dé 4 es 9, para que dé 4 es 13, y para que dé 4 es 17. Ya, como ven, así debería quedar, pero hay algo que no cuadra. El valor repetido es 2 ahora. ¿Y qué sucede? Yo en el vector de datos, fíjense aquí, estoy guardando ese 2 acá, y no debería guardarlo, porque los valores repetidos no se guardan. Lo que debería hacer es, también esa lógica de meter todos los ceros, la verdad hay que hacerla. Hay que hacerla y pues es, como les digo, hay que hacerla y también hay que hacer la lógica de eliminar esos que eran el valor repetido. Tenemos que tener, se hacen varias consideraciones, ¿verdad? Porque no tienen que existir. En realidad este no debe existir y este tampoco debe existir. Entonces esto me va a decir que en realidad en la fila 0 o 1 solo hay 3. Entonces acá para que me dé 3 debe ser 4. ¿Okay? Y los otros, para que me dé 4, acá debe ser 8, acá 12 y acá 16. La fila 1 van a ser estos 3. Después, en la fila 2 también está ese 2. Y acá me está indicando, bueno, sin contar este serían 3 elementos. Entonces me está indicando que hay 4. Lo tenemos que actualizar. 7. Entonces la fila 2, estos son los de la fila 2. Y tenemos que actualizar los otros para que nos dé. Este me está diciendo que hay 4, que son estos 4 y son estos 4. Ok, y esa es la lógica que se tiene que seguir. La lógica de hacerlo es muy parecida a la de poner término. ¿De qué manera? Acá yo tengo, acá, en el poner término actual, la lógica para meter un dato es esta. Esta es la lógica cuando se tiene que meter un dato nuevo. En este caso del definir valor repetido, los datos nuevos que se meten van a ser los ceros. Y los datos cuando se tiene que borrar, la lógica que se sigue es esta, ¿no? Esta de acá. Entonces, esas son las lógicas que se siguen, porque solo se repiten. Pero ahora, ¿cómo yo voy a saber si meter o no meterlo? Lo que tienen que hacer es recorrer toda la matriz, no hay otra forma, recorrer toda la matriz. Por ejemplo, estos son los datos que
que tienen que pasar a este estado, ¿no? Yo tengo que recorrer toda la matriz. Por ejemplo, sacar este elemento, verificar, sacarlo. O sea, este es el elemento, bueno, sacar el elemento que está en esa celda es 0. Verificar, ese elemento es igual al anterior repetido, o sea, el anterior repetido es 0 y el nuevo repetido es 2. Si ese elemento es igual al anterior repetido, lo tengo que hacer, lo que sí tiene que hacer es la lógica de meter. Si es o sea, si el elemento es igual al anterior repetido, se hace la lógica de meter. En caso contrario, bueno, no hay, acá tenemos que verificar también si ese es igual al nuevo repetido. Porque si es igual al nuevo repetido, se tiene que hacer la lógica de sacar. Como en este caso, acá lo tenemos que sacar este. Este lo tenemos que sacar. Bueno, aquí no se saca nada. Acá lo que se hace es actualizar los datos, los valores. Pero, por ejemplo, si es un valor que ya estaba, como 3, que no es ni 0, ni el anterior, ni el nuevo, se queda, ese no se modifica. ¿Ok? Y eso sería. Ahora, nosotros, a ver, ¿cómo hacemos la lógica de, a ver, de, ¿dónde está? ¿Cómo sabemos por cuál caso ir? O sea, por este caso donde se meten nuevos y se eliminan, o porque el otro caso es este, el caso más sencillo es este. Cuando el repetido, por ejemplo, cambia de menos 9 a 7. 7 en el vector de datos no hay. Entonces lo que se hace es nada más, todos estos ceros se cambian, no se mete nada. A los vectores no se mete nada ni se saca. Solo si cambia ese valor, lo que hace que la matriz se vea de esta manera. ¿Ok? ¿Cómo yo voy a saber si este valor está? No, es fácil, porque lo único que van a hacer es recorrer todo este vector. Si lo pillan, marcan en un bool b igual a true. Y también cuando el número de términos es 0, por ejemplo, si no hay datos, o sea, si no hay datos significa que, por ejemplo, esto va a estar todos en 0, y quieren cambiar de este es fácil, pues cambian todos a 7. 7, 7, 7. Ok, y esa sería la lógica, la lógica. ¿Cómo hacerlo? Similar a lo que está acá. Más bien yo lo voy a poner. Y vamos a hacer una prueba corriendo porque para que funcione. Le voy a explicar. Vamos a crear una matriz. Creamos una matriz. ¿Cómo era? Así, pero me estaba olvidando. Matriz con vector comprimido, esta se llama matriz BC. M igual a new vector. Vamos a dimensionarla, vamos a mostrarla. ¿Ven? Tiene su método para mostrar igual. Debería tener su método. Y lo tiene. Como ahorita no voy a mostrar nada, ¿saben por qué? Porque cuando se crea la matriz no hay datos. No se le ha puesto una cantidad de filas, ni tampoco una cantidad de columnas. Si yo hago m dimensionar, por ejemplo, vamos a poner 4, 4, 5, 5. Acá vamos a hacer una cosita, me estaba olvidando. Se crean los datos, pero se están creando con datos basura. O sea que la celda no la estamos inicializando en 0. Bueno, en realidad no se inicializan en 0.
Lo que se hace en el dimensionar, cuando se inicializan, tengo que recorrer todas las... A ver, no, acá está fallando algo, a ver, el toString. Ah, es por esto, creo, el repetido. Es por esto. El valor rep no lo he inicializado, porque hay un método que se llama definir valor repetido. Pero, por ejemplo, si yo defino el valor repetido cuando no hay datos, 0, vamos, va a hacerlo bien. Cambia todos los datos a 0. Eso se hace por defecto, ¿no? Por ejemplo, si yo meto datos, vamos a ir metiendo datos. El valor repetido es 0, estoy metiendo 3 y 5 en estas posiciones. 3 y 5. Por ejemplo, si yo quiero aquí, si el valor repetido 0 lo quiero cambiar a 1, para mostrarles un poco mejor cómo funciona, también cuando muestre la matriz voy a mostrar los vectores, que es justamente lo que hacía acá. Voy a mostrarlo, esperen un ratito. Aquí. Y voy a hacer una cosita. Ya. Miren, cuando se inicializa la matriz, en el vector de datos no hay nada porque no hay datos, en las posiciones columnas tampoco. Y esto es lo que les decía, se crean estos valores que me indican cuántos datos hay en cada fila. Por ejemplo, cuando ya meto datos, aunque acá no me está mostrando nada, debe ser porque me voy a fijar una cosa. Acá en el meter datos, poner NT++, voy a imprimir cuánto. Ah, ya. Algo que me estoy olvidando, creo, ¿dónde está? En el... ¿Dónde está? Cada vez que se dimensiona, por si acaso, los datos se vuelven a inicializar. Y cada vez que se dimensiona, se reinicia la matriz, por si acaso. Ya ven. Ahora, el vector de fila, por ejemplo, me dice, la resta de esto me dice que hay 0 datos en esta fila. La resta de esto me dice que hay un dato en esta fila, que es el 3, y está en la columna, bueno, en este caso la columna 2, está acá. La resta de esto me dice que hay 0 acá, y la resta de esto me dice que hay 1 acá, que es 5, y está en la 4, que es justamente la 4, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo cambio lo que tengo ahorita, voy a meter unos cuantos datos más. Ya hay bastantes. Por ejemplo, si yo cambio de 0, ahora que mi repetido sea -1, vamos a ver si los vectores cambian.
Si los vectores cambian, significa que o se quitaron datos o se añadieron datos, o ambas. Bien. Fíjense, los vectores acá como acá están iguales y se cambió de 0 a menos 1. Pero imagínense que en vez de ese 0, 0, se cambia a 5. Pasa que 0, todos estos ceros se tienen que meter al vector y estos 5 se borran del vector. Interesante. La verdad es que este método es interesante. Cómo funciona dependiendo de una cosa a otra. Vean. Ay, no está funcionando bien. Está fallando algo. 5, 5. Estábamos definiendo 5. A ver un rato. Es por... Voy a estar de definir valor repetido. Esto era lo que les quería decir. Cuando el elemento es igual al anterior repetido, fíjense, pero no lo estoy mostrando. Está bien acá. Acá, fíjense que esta matriz es igual a esta, pero aquí el elemento repetido era 0 y acá el elemento repetido es 5. Lo que se hace en realidad es que los datos tienen que cambiar porque ahora esos ceros se tienen que guardar y el 5 ya no. Como ven acá no hay ningún 5. En cambio acá estaban los 5, pero porque el valor repetido era 0. Y eso, sí, son los dos casos. Y pasa que cuando es implementación, con todas las implementaciones es la misma. Muy bien, ese es un método que si no lo tienen, es típico que le dicen meta, meta, datos, cambie. O sea, como el laboratorio solo es hacer, o sea, probar los métodos, pero que funcionen bien, bueno, y les hace cambiar sus iniciales, es eso, cambiar los datos. Y eso. Y tienen que hacer lo mismo con lo otro. Acá ya está. A ver. Lo único que hay algunos métodos que no están completos. Por ejemplo. Acá hay esta estructura es bastante... Hay una estructura que... ¿Cómo les digo? Se hace bastante lógica. Que se... Pasa que yo lo voy a explicar. Y lo voy a dejar el código ahí. Cómo funciona. Voy a poner, digamos, una matriz ya armada. Y el caso más feo que sería el definir valor repetido cuando se cambian. Esta estructura
que les plantea el ingeniero consiste en dos tipos de nodos. Bueno, son enlaces, son similares a los nodos, pero donde se tiene un enlace principal, que este es un puntero inicial, y vamos a tener como cabezales que indican las filas donde hay datos. Vamos a borrar este para que sea un poco mejor, que me indica las filas donde hay datos en esa matriz. Acá, este de acá guarda filas, son dos filas. Por ejemplo, acá las filas que hay, está la fila 1, está la fila 2 y está la fila 4. Y se guarda en orden, ¿ok? Por ejemplo, la 3 no lo pongo porque no está. Y dentro de esos cabezales apuntan a otro tipo de nodo que guardan las columnas y su dato. Por ejemplo, acá tengo la que está la columna 1 y tiene el dato, bueno, la columna 2 y tiene el dato 1. Y este indica que hay otro en esa misma fila. Este es una fila, y este es columna. Me indica que en la columna 4 está el dato 3 y ya no hay más. En este, por ejemplo, me indica que en la columna 1 está el dato 4 y ya no hay más. Y por ejemplo acá me dice que en la columna 2 está el dato 1 y ya no hay más. Y obviamente hay que hacer todos los métodos. Por ejemplo, si yo quiero meter 1 acá, por ejemplo, esta fila ya existe, ¿no? Este es un poco más sencillo porque primero es buscar la fila que va a ser esta, la fila que va a ser esta, y meterlo al final, no importa, pero solo es meterlo al final. Por ejemplo, en la 2, 3, en la 3 está este. También hay métodos complicados, como por ejemplo, si yo quiero meter acá este, como este no está, lo que se hace es, se crea un nuevo cabezal, digamos, 3, que indica una fila igual, y tiene que crear sus columnas igual. Por ejemplo, en este sería que en la 4 está 1. Esas cosas. Y también tiene un montón de complicaciones. Por ejemplo, si yo quiero borrar este, ponerle 0, se puede, ¿no? Pero aquí iría 0 y este se tiene que borrar. Y en realidad es desenlazar. Por eso esta estructura es bastante complicada. Me acuerdo, bueno, solo una vez lo expliqué, que fue ni siquiera anterior semestre, hace 2 semestres, que la expliqué bastante bien. Creo que tiene 2 horas nomás explicando esto, porque, o sea, tiene bastantes consideraciones. Tiene eso de las eliminaciones de los nodos. Por ejemplo, está esta cosa que cuando se elimina, por ejemplo, si quieren eliminar este de acá a 0, este se elimina, ¿no? Se elimina este. Y este queda en nulo. Pero este no puede quedar en nulo. Lo que se tiene que hacer es también eliminar este y este enlazarlo. ¿Ok? Bastantes consideraciones. Por ejemplo, si este no lo tuviéramos tampoco, que este, y este se elimina, por ejemplo, se pone 0, obviamente se elimina este queda apuntando a la nada. Como queda apuntando a la nada, no puede existir, entonces se elimina y este cambia. Y así. Y es bastante complicado. Y ni qué contar, voy a poner una matriz más chica, por ejemplo, cuando se hace el método de definir valor repetido. O sea, la lógica es la misma, pero varía. Por ejemplo, vamos a 0, 1, 1, 0, 0, 2. Por ejemplo, veamos esto. Yo voy a anotar los nodos que hay. ¿Y cómo cambiaría en el definir? Bueno, está el caso sencillo, por ejemplo, si de 0 cambia a menos 1, no se hace mucha lógica. Pero si, por ejemplo, de 0 quiero cambiar a 1, el valor repetido, ahí sí. Por ejemplo, acá. Esta es la fila 1. Tenemos todas las filas, ¿no? Como ven, tenemos las 3. También tenemos sus datos. Por ejemplo, acá me dice que en la 2 está el valor de 1. Y acá me dice que en el 1 está el valor de 1. Y tiene otro que es en la 3 está el valor de 3.
Y acá me dice que en la 2 está el valor de 2. Por ejemplo, si yo quiero cambiar de 0 a 1, bueno, ¿cómo va a quedar la estructura? Acuérdense que lo que se tiene que pasar es que todos aquellos que sean 1 se tienen que borrar, que por ejemplo va a ser este y este se tienen que salir de la estructura y tienen que entrar ahora los ceros. Va a quedar así. Las filas van a seguir existiendo todas. Pucha, pero a veces cuando se borra una fila, porque puede ser que se llegue a borrar, cambia. Por eso, no, entiéndanle, pero si lo entiéndanle a cómo funciona la estructura, porque a veces solo pide cierta modificación, pero el código no traten de hacerlo de cero, porque tiene muchas implicaciones. Ya. Después, ¿cómo decía que queda? Por ejemplo, este se tiene que borrar, que es este, y tienen que entrar esos dos ceros. Entonces, me va a decir ahora, en la 1 hay un 0, en la fila 1, y después dice, en la columna 3 hay 0, y acá. Ahora, en este 1 se tiene que borrar, y tiene que entrar este 0, que en realidad es el reemplazo de acá. Y este 3 no se toca, porque no es ninguno de los dos, ni es 0 ni 1. Entonces acá dice, en la 2 hay 0 y después en la 3 hay 3. Y acá igual. Acá no, como ven, no hay unos en esa última, pero se tienen que añadir, solo se añaden. O sea que en la 1 hay 0, después en la 2 hay 0, y por último en la, no, era así, en la 2 hay 2 y en la 3 hay 0. Y de estar de este estado, cambia este otro estado, los punteros. Como una manera de ver, bueno, los punteros no se los puede ver, pero ustedes pueden verificar con la variable número de términos. ¿Por qué? La variable número de términos les va a decir cuántos ha aumentado, porque fíjense, acá, ¿cuántos números de términos hay? Hay 4. Y acá cambió a que hay, a ver, 5. Si cambia eso, significa que se hizo bien. ¿Cómo se hacerlo? Yo les encargo, por favor, que vean, porque, o sea, explicar esto tarda mucho. Más que todo entienden la lógica. Vean la explicación, no lo codifiquen porque van a perder tiempo, a menos que quieran y tengan mucho tiempo libre, ¿no? Pero ahorita el tiempo hay que aprovecharlo, ¿no? Peor que el semestre está bastante corto y a todos nos está matando. Y bueno, esta va a ser mi ayudantía del día de hoy. Como ven, esta estructura, por si acaso, bueno, por ejemplo, este semestre no les ha tomado exámenes difíciles. Aunque en el parcial estaba eso de los archivos, pero no funcionaba del todo bien, que yo sepa. Y no les ha tomado escritos donde, por ejemplo, que hemos hecho de hacer variaciones de listas con punteros. De esta estructura no se preocupen por eso. Normalmente los métodos que pregunten, ingeniero, es que funcione bien justamente esos métodos. El definir, valor repetido y el poner términos, que son los principales. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. No sé si alguien tiene una duda o algo. Y más que todo, también esta estructura a nivel profesional no le tomen tanta importancia porque solo nunca la van a utilizar después en su vida. Pero las otras dos que vienen después de este tema, sí tómenle mucha importancia porque la van a utilizar siempre, hasta el final de su carrera. Bueno, no, en toda su vida profesional, la verdad, si van a seguir obviamente con esto, con sus estudios. Y es que son pila y cola, lo van a utilizar siempre. Más que todo, estructura de datos 2 y este. Y eso, chicos, bueno, entonces, si no hay duda, quedaremos acá y nos veremos la próxima semana. Nos vemos, chicos.
Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego, señor.